Gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Pues vamos a dar inicio a lo que es el segundo día con respecto al manejo de las ITS, VIH y sífilis. Habíamos dicho en la anterior ponencia de la importancia que era conocer el manejo de este tipo de enfermedades que pues provoca muchísimas complicaciones, no solamente a las personas en las que no tienen el cuidado debido, me refiero a las personas que no usan pues, un tipo de preservativo o tengan el cuidado respectivo en cuanto tengan el contacto sexual, ¿no? Sino también me refiero al manejo que se hace en relación a los controles prenatales, en relación a las embarazadas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer sobre todo, el manejo que nosotros vamos a hacer cuando nos encontramos frente a uno de estos casos. Nosotros sabemos, ¿no?, que hacemos controles prenatales, pues 6, 7 controles prenatales, ¿no? Y que también manejamos todo lo que son los análisis que se le manda a la gestante cuando recién inicia el control prenatal. Luego seguimos haciendo el seguimiento hasta que, bueno, ya si es el caso de una posta de salud, pues tiene que ser derivada a un centro materno, ¿no? Entonces, todas estas cositas, todos estos tipo de enfermedades o contagios que existen, se presenta en la mayoría de las mujeres están pues sexualmente activas, ¿no? Y en este caso pues se habla muchísimo de los adolescentes. Entonces, la Organización Mundial de Salud, las organizaciones panamericanas y todo lo que tiene que ver con la salud pública, pues, están enmarcadas en ello, ¿no? En encontrar cuál es el manejo ideal o cómo manejar este tipo de enfermedades, la intención de reducir los casos de ITS, VIH y sífilis. El manejo es prácticamente como lo plantea la OMS, se ve fácil, ¿no? Lo que pasa es que no llegamos, o sea, no llegamos hasta el último lugar, el último sitio de lo que es el mundo para hacer este tipo de manejo, o sea, para llegar a la difusión que se requiere, para llegar pues con el manejo que se requiere o con los profesionales de salud que se requiere. O sea, en muchísimos casos y en muchísimos países, ¿no? No hay el tipo de profesional como para hacer todo este tipo de controles, ¿no? Aquí, sin ir más lejos, Lima Metropolitana, Lima, nuestra capital, no tenemos lo suficiente obstetras en los hospitales, en los centros maternos o en las postas médicas como para hacer este tipo de manejo o de controles, ¿no? En todo caso, ir pues al fondo de los conos, ¿no? A intentar pues detectar uno de estos casos, ¿no? Entonces, muchos casos que no son detectados, hay muchísimos casos, ¿no?, en los que no figuran, por ejemplo, en lo que es la epidemiología, en las estadísticas, porque son casos que no son reportados, o sea, se muere muchísima gente por un VIH, ¿no? Se muere muchísima gente por una ITS, muchísima gente por una TBC, muchísima gente por anemia, y esos casos no son reportados. ¿Por qué? Porque viven en lo más lejos de lo que es la misma Lima. La Lima es muy grande, ¿no? Hoy día, pues, los conos se han hecho, pero súper, súper grandes y hay, pues, casas en lo que se ha hecho como, digamos, un subterráneo y tienen que bajar por las escaleras para poder ver a esta gente, ¿no? O sea, cuando uno va a hacer las visitas domiciliarias, por ejemplo, ¿no?, te invitan a pasar porque, bueno, tienes que pasar porque tienes que hacer el control. En muchos de los casos solamente es afuera, te reciben. He tenido la oportunidad, pues, de bajar unas escaleras, era como si estuviera en un subterráneo. Y ahí vivía, pues, un montón de gente. Ahí sin luz, ¿no? Porque sin luz, sin aire, porque todo está cerrado ahí, ¿no? Entonces, imagínense la contaminación de una tuberculosis ahí. Imagínense la contaminación, si en todo caso, pues, hay otro tipo de enfermedades de contagio, ¿no? Entonces, pues, hay cosas, hay detalles, hay muchísimas sucesos, ¿no?, en el que nosotros, los profesionales de salud, no llegamos, o sea, no tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces, también, pues, la falta de personal de salud tampoco es también, pues, otro detalle, ¿no?, en el que se tiene que ver. Desgraciadamente, la salud pública aquí en lo que es Perú, pues, tenemos una
salud pública en la que no es bien manejada, en la que no es bien llevada, y pues suceden cosas, ¿no? O por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día y en el que no había materiales, en lo que no había profesionales de salud, en lo que los hospitales pues tenían una pésima infraestructura y pues ha hecho nosotros colapsemos, ¿no? Se colapse, los hospitales colapsen y esté lleno de todo este tipo de enfermedades, en este caso de la pandemia, y el manejo de las ITS, el manejo de la VIH y sífilis pasaron pues a una etapa secundaria aquí en cuanto a los controles, las atenciones, que no habían este tipo de controles, ¿no? Entonces, este manejo recién ha sido retomado nuevamente, ¿no? Por los profesionales, pues, para hacer el manejo que corresponde. En este caso, las gestantes, ¿no? Las embarazadas, que se les lleva el control, el caso de pacientes con VIH embarazadas, caso de pacientes con sífilis y que están embarazadas, dieron durante esos 3 meses pues todo tipo de control, ¿no? Que se haya retomado, sí, nuevamente y nuevamente pues a hacer la búsqueda de los casos, ¿no? Y que a veces no los vamos a encontrar, ¿no? Y estos casos, ¿dónde se van a presentar? En los hospitales, cuando si es una embarazada, pues va a tener que llegar a hacer un parto, ¿no? Va a tener en un momento que dar a luz. Ese niño tiene que nacer. Por lo tanto, su control en cuanto al manejo del VIH o sífilis se ha perdido. Entonces, a veces tiene nuevamente iniciar como nueva, ¿no? Pero vamos a suponer de que ya hubo un contagio hacia el feto, porque se producen los contagios, ¿no? Entonces, el manejo ya sería otro. Estamos hablando ya de cosas diferentes, ¿no? De una paciente que se perdió por este tipo de pandemia y que no se realizó el seguimiento correspondiente. Pues manejo en los hospitales tendría que cambiar definitivamente, ¿no? Que llega de un trabajo de parto, se dé cuenta que no se hizo absolutamente ningún tipo de control, ¿no? Entonces, el manejo de la TEASIS, de las ITS, perdón, las enfermedades de transmisión sexual, VIH y sífilis, es algo que se ha tomado muchísimos años en cuanto a lo que se refiere a nivel mundial, ¿no? Los organismos buscan, ¿no?, las estrategias para poder de una u otra manera disminuir este tipo de casos. Desgraciadamente, ¿no? Hubo un bajón en el año 2018, en el 2017, y nuevamente se retoma. Y se apuntan con las nuevas estadísticas para el año 2021-2022, esto siga, o sea, que estos casos aumenten mucho más todavía, ¿no? Entonces, vamos a ir recordando lo que fue la anterior ponencia en cuanto a qué cosa eran las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Si lo hablamos conceptualmente, vamos a decir porque son causadas, exacto, ¿no? La palabra lo dice, transmisión sexual, contacto sexual, sin transmisión, ya sean vaginales, anales u orales, ¿no? Y que se puede dar también por el contacto de piel a piel en el caso de que haya algún tipo de herida, ¿no? En el caso de que haya algún tipo de úlceras abiertas y por lo tanto se va a transmitir lo que es la infección. Y bueno, pues estas son causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, ¿no? Aquí habíamos dicho que es un comunicado de la OMS en el año 2020, en marzo o abril del 2020, en que lanza un artículo, ¿no?, en el que dice que más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. O sea, más de 1 millón. Estamos hablando de cantidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a intentar reducir esta cantidad de gente que se infecta, ¿no? Las estrategias, ahora vamos a hablar de una por una de las estrategias que ha planteado la OMS, planteó desde el año 2016 unas estrategias hasta el año 2021, ¿no? Pero debido a esta pandemia, pues eso no ha tenido absolutamente ningún tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, las nuevas son planteadas hacia el año 2030. O sea, el objetivo es a largo plazo ya, de aquí al año 2030, a ver, la intención es pues, disminuir o en algunos casos pues erradicar algún tipo de estas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Un poquito difícil, sí, que es realmente trabajar con los adolescentes. Los adolescentes que hoy en día pues son muy reacios a usar algún tipo de preservativo, los adolescentes que hoy en día pues tienen una libertad pues única, ¿no? Que hacen
cosas sexualmente, pues que escapa a veces de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, el rehusarse a usar un tipo de preservativo o el de estar con una y otra chica. Entonces, es un poco, no decirlo imposible, ¿no? Manejar este tipo de casos con adolescentes. Bueno, pero la intención y el objetivo de las organizaciones de salud pues, está planteada en eso, en adolescentes, ¿no? En trabajar con adolescentes, haciendo pues una y otra serie de pautas, de estrategias, con el único fin, pues, es el único fin, disminuir este tipo de transmisiones. Mata gente, mata muchísima gente, ¿no? Que hace muchas complicaciones y bueno, pues vamos a batallar con ello porque nos corresponde. Nos corresponde porque nosotros somos del área de salud y porque somos obstetras y trabajamos con los programas de adolescentes, trabajamos con los programas de control prenatal, planificación familiar, y a nosotros nos llega este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, sigamos con lo que nos dijo la OMS, anualmente pues hay unos 370 millones de personas que los contraen. O sea, aparte a nivel mundial, más de 1 millón de personas ya que tienen esa infección, o sea, hay 370 millones que lo van a contraer, o sea, son activamente, están pues en el plan sexual, ¿no? Son activos sexualmente, ¿no? Por lo tanto, se estima esa cantidad de que lo van a tener. Asimismo, más de 500 millones de personas son portadores del virus que provoca la infección genital por virus del herpes simple. Esto del herpes simple, que es tan fácil de llevarlo, ¿no? Desgraciadamente es un virus que, pues bueno, va a atacar o va a hacer, provocar tipos de complicaciones cuando se lo permiten, o sea, cuando el cuerpo lo permite, cuando el sistema inmunitario pues está bajo, tenemos unas defensas que están por debajo de lo que es lo normal, una hemoglobina baja, unos linfocitos CD4 bajo, por lo tanto, pues el herpes va a atacar, ¿no? Porque son llamados estos herpes, igual que los hongos, oportunistas, están listos a atacar cuando hay un tipo de debilidad, cuando hay otro tipo de enfermedades asociadas, donde el paciente pues está débil, ¿no? Y por lo tanto, pues hace de las suyas con el paciente, ¿no? Entonces, y más de 290 millones de mujeres están infectadas por el VPH. Hace aquí el VPH, o sea, el virus del papiloma humano. Si bien es cierto que hace unos 5 o 10 años atrás hablábamos del VPH, solía presentarse entre mujeres en el rango de 25, 35 hasta 49 años, ¿no? Que se hacían los estudios en ese rango, ¿no? A ver, virus del papiloma humano se presentan en mujeres del rango de 5 a 49 años. Se hacían las tesis, los estudios en ese rango de edad. Hoy en día no se habla de ese rango. Hoy día vamos a hablar del rango de 25 años, ¿no? El virus del papiloma humano detectado en pacientes entre 25 o inclusive menos años todavía, ¿no? Porque hay casos en los que se ha visto un cáncer de cuello uterino, porque nosotros sabemos que el VPH es el culpable, ¿no? El culpable de ocasionar cáncer de cuello uterino. Me refiero al tipo 16 y el tipo 18, ¿no? O sea, esos números son el 16 y el 18, son los que se encuentran cuando la paciente pues tiene un cáncer de cuello uterino. Entonces, hoy en día estamos hablando de edades que fluctúan entre los 20 años, entre los 21 años, ¿no? Son gente muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, en los que se les ha encontrado pues, un estadio avanzado ya de cáncer, ¿no? Entonces, aquí la batalla es mucho más grande, ¿no? Aquí es trabajar con niñas, ¿no? Se está haciendo el trabajo con niñas, ¿no? El MINSA, el Ministerio de Salud, lo que hace es proporcionar las vacunas gratuitamente para que estas niñas sean vacunadas pues en un rango de 9 a 13 años. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué no más años? O sea, ¿por qué no trabajamos con 16, 17, 18 años, con adolescentes? ¿Por qué tiene que ser el rango de 9 a 13 años? Lo que se dice es pues, que estas niñas empiezan su etapa sexual pues entre los 9, 10, 11, 12 y 13 años, ¿no? Entonces, se supone que ya
chicas que tienen 16, 17 años, pues ya han tenido pues, una actividad sexual, por lo tanto, tienen ya el VPH y la vacuna no les va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿no? Aunque hay muchísimas mujeres, muchísimas adolescentes que por supuesto a esa edad no tienen sexo. Pero bueno, se tiene que respetar el protocolo, las estipulaciones del Ministerio de Salud, ¿no? Y también lo que dice la Organización Mundial de Salud, ¿no? Trabajar con niñas de corta edad, entre el rango de 9, en unos países es hasta 14 años. Aquí en lo que es Perú está estipulado entre los 9 y 13 años. En cuanto a las vacunas, sabemos que existen dos tipos de vacunas. Luego lo vamos a ir mirando, ¿sí? Entonces, la transmisión de una enfermedad de transmisión sexual de la madre al niño puede causar defunción fetal o neonatal, por supuesto, ¿no? Puede matar, puede ocasionar complicaciones, puede adelantar el parto, o sea, hacer un parto prematuro, y por lo tanto una insuficiencia ponderal al nacer. Claro, si es un prematuro, es lógico pensar que van a nacer con un bajo peso, ¿cierto? Es un parto normal y que el feto tenga un peso normal, pues es a partir de las 37 semanas, ¿no? Y si esta ITS provoca un parto prematuro, pues estamos hablando de un feto con bajo peso al nacer, ¿no? Y puede provocar pues las septicemias, ¿no? Las neumonías, conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso nos dice la Organización Mundial de Salud. O sea, es poco. Aquí he sacado solamente lo que he considerado más importante y lo que realmente debemos de saber. Es mucho más el comunicado que lanza no solamente la OMS, la OPS también, el organismo de drogas y alimentación también lanza comunicados, lanza artículos con el fin de que todos los profesionales de salud estemos enterados de todo ello, ¿no? Y que estemos hablando pues de esto como una gran pandemia, estas ITS, este VIH, esto pues considerarlos así, ¿no? Como unas grandes pandemias de hace muchísimos años y que esto se sigue expandiendo a pesar de que hay muchísima información de medio, pero como les repito, no se llega a todos, ¿no? No se llega a toda la población. Por lo tanto, pues esto ha ido incrementándose, ¿no? Aquí en la prevención de las ITS, perdón, o ETS o enfermedades de transmisión sexual, pues se habla de prevención primaria, ¿no? Es en la que dice pues que vamos a tocar puntos como una educación sexual integral, o sea, una educación sexual integral, o sea, cubrir todo, ¿no? Y asesoramientos antes y después de las pruebas de detección de las ITS y el VIH. Aquí lo que quiere decir es que trabajar en equipo, ¿no? Trabajar con todos los profesionales de salud. Hay que cubrir a ese tipo de pacientes pues en todas las esferas, ¿no? Me refiero a lo que es el organismo humano, psicológicamente, ¿no? Hacerles partícipe de los talleres cuando se dan, tanto de planificación, tanto cuando se habla de los talleres de enfermedades de transmisión sexual o del mismo VIH, o sea, invitarlos a ello, ¿no? Y por tanto, todo profesional tiene que pues poner un granito de arena, participar de alguna u otra manera para que estos adolescentes, porque aquí está más enfocado en los adolescentes, ¿no? Adquieran confianza. O sea, estos adolescentes que a veces están muchas veces sin saber qué hacer, ¿no? Que no tienen la confianza en casa, porque no tienen la confianza de repente con la familia o con ciertas amistades, y lo que buscan a veces pues los profesionales de salud, ¿no? O sea, van a los consultorios con cierto miedo, ¿no? Con cierto miedo, ¿no? Y ahí es donde tienen que estar pues todos, ¿no? Formando un equipo para poderles informar, ¿no? También consejos, lo que le decía, los consejos sobre las prácticas sexuales más seguras. De eso se habla de educación sexual integral, o sea, estar todo tipo de profesional aquí, ¿no? Intervenciones dirigidas a grupos de población específicos. En este caso, pues, población donde se han encontrado, pues, muchísimos casos de ITS, ¿no? Población donde hay, pues, muchísimos adolescentes, tanto chicas como chicos, donde hay pues trabajadores sexuales que, bueno, son ellos, están muy expuestos a este tipo
de enfermedades porque se dedican a ello. Los hombres homosexuales y los consumidores de drogas o inyectables. Entonces, este tipo de personas son poblaciones con muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde mayormente se tiene que hacer pues, énfasis en todo este tipo de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. No solamente eso, aquí también ya hemos dicho, está pues introducir lo que es el VIH y la sífilis, ¿no? El asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de los adolescentes. Ese de acuerdo pues a la zona donde vamos a trabajar. Aquí en Lima Céntrico pues mayormente los casos no se dan o no son reportados, ¿no? Pero sí a nivel de los conos, ¿no? O sea, hay muchísimos casos a nivel de lo que son, pues, los conos, como en este caso, los superpoblados, como es San Juan del Urigancho y El Salvador, ¿no? Esos son conos comas, el mismo coma, ¿no? Superpoblados donde se encuentran pues, muchísimos de estos casos. Y como les digo, pues, el trabajo es un poquito delicado, el trabajo es un poquito complicado, por decirlo así, porque los chicos cuando los invitas, o sea, a los adolescentes cuando se les invita a algún tipo de estos talleres, pues son muy pocos los que van realmente, ¿no? Muy poco, a pesar de que se les hace promoción, a pesar de que se les dice que hay un incentivo de por medio, ¿no? O de repente un regalito, o se hacen concursos, realmente son muy pocos los que van. Eso sí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Son pocos los que van. Entonces, aquí es salir, la cosa es salir, ¿no? Entonces, el profesional de salud para poder salir no puede hacerlo solo, o sea, necesita de otra persona que la acompañe, ¿no? En este caso, las obstetras tenemos que ir con la técnica, pero a veces no se puede hacer eso, ¿no? Porque, bueno, la técnica tiene que, su función es que cumplir, y por lo tanto, salir a buscar a una paciente no requiere de 5 minutos ni de 10 minutos, ¿no? Se requiere a veces hasta de 4 horas. Le digo eso porque a mí me ha sucedido, ¿no? He salido a buscar a las pacientes y las direcciones y buscar por allá, buscar por acá y teléfonos que no existen y informaciones que te mandan al desvío y las zonas peligrosísimas. Entonces, el riesgo es muchísimo realmente, ¿no? Entonces, para hacer prevención de las ITS, pues, se hace realmente en los hospitales, en los centros de salud, en las postas de salud, donde los invitamos a los chicos, chicas, señoras, señores, a ser partícipe, pues, de muchísimos talleres, de repente hacemos hasta un tipo de baile, un tipo de concurso, ¿no? Con el único fin de que estén informados ellos sobre las grandes complicaciones o de las consecuencias que trae este tipo de enfermedades, ¿no? Aquí están las ITS más frecuentes, bueno, estas son ya de toda la vida, por decirlo así, ¿no? Que no hablábamos de mucho VPH hace unos 20 años atrás, mayormente hablábamos pues, de flujos vaginales como las gonorreas, que son las que lo provocan, o la misma clamidia, ¿no? Sífilis, el herpes 1, herpes 2, el VIH sí que ya tiene muchísimos años en estudios y que, bueno, se usan ahora los antirretrovirales, porque de todas maneras se siguen buscando, pues, ¿no? Otro tipo de medicamento en el que haga el efecto sea mucho más efectivo, ¿no? Y la misma hepatitis, ¿no? En este caso la hepatitis B. Pero vamos tocando uno por uno. Aquí el VPH o el virus del papiloma humano, sabemos que es una infección, es un virus, ¿no? Que causa pues crecimientos en la piel, las famosas verrugas o las famosas, la forma que tienen de una coliflor, ¿no? Entonces existen más de 150 tipos de VPH, más todavía, ¿no? Estos son enumerados, ¿no? Les ponen los números del 1 al 150 y lo que son peligrosísimos pues, y que causan cáncer, y eso ha sido probado, es probado ya. Científicamente son los tipos 16 y 18, ¿no? Culpables de ocasionar cáncer de cuello uterino. Y que esto se puede detectar fácilmente. O sea, hubo un año cuando la ministra, la que es hoy en día ministra, la doctora Zanetti, pues hizo campaña en cuanto a
usar una sustancia en el que pudiera detectar los BPH, ¿no? Y también en que se hiciera la autotoma. Entonces, se le enseñaba a la paciente que ella misma se lo realizara, porque la idea era, pues, de detectar el BPH. O sea, a ver, si la paciente tenía el BPH, pues, era lógico suponer que iba a tener cáncer del cuello uterino porque ya tenía el BPH, ¿no? Entonces, se le enseñaba a la paciente, se le daba su frasquito, ingresar al bañito y que ella se introdujera como un hisopo a nivel de lo que es el canal vaginal, sacar el hisopo y lo introduciera al pomito y ahí se mandaba a ver si salía positivo o negativo en relación al BPH, no al tipo, ¿ya? Solamente al BPH. Pero ¿qué pasaba con esto, no? Se llegó pues cierta cantidad nada más para hacer este tipo de trabajo con las pacientes. Una vez que se terminó, pues ya no hubo repuesto. ¿Por qué? Porque esto cuesta, ¿no? Detectar el BPH cuesta, o sea, es material que ya pues se terminó y que el Ministerio de Salud ya nos siguió mandando. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Porque hacíamos doble trabajo. La paciente se lo hacía porque se lo hacía ella sola. Salía el BPH y nuevamente teníamos nosotros que revisarle y tomarle el Papá Nicolau, pues era la única forma de detectar si eran células, si tenía células malignas o no. O sea, ella tenía el BPH, pero no sabíamos qué tipo de BPH tenía. Entonces, obligaba definitivamente a hacer un doble trabajo, porque esta paciente tenía que regresar nuevamente a que le hicieran pues el Papá Nicolau. Entonces, la vacuna que ya les dije, sigamos con el BPH, que ya sabemos que son verrugas genitales que aparecen como lesiones planas. Aparecen, ¿no? Aparecen como si fueran pues unos puntos, mayormente se puede ver de un color pues, oscuro, ¿no? Y que luego conforme van creciendo, pues van tomando la forma de coliflor, ¿no? Lo vemos a nivel de lo que es el canal genital, a nivel de lo que es el canal anal, a veces dentro de lo que es la mucosa genital, de la mucosa vaginal, se suelen presentar también. Entonces esto, pues, definitivamente cuando se detecta en el canal vaginal, en el canal por donde va a salir el feto, pues esta paciente tiene que pasar a una cesárea sí o sí. Entonces, cuando recién la podemos detectar, porque la paciente va por ello, ¿no? Que se ha encontrado, ya se ha visto, se ha visualizado ciertos lunarcitos, ¿no? Ciertos lunarcitos que no los tenía, ¿no? Y ha aumentado pues el flujo vaginal. Esa es la consulta, ¿no? El aumento del flujo vaginal y unos puntitos negros que causan picor. Entonces, cuando dicen eso, pues inmediatamente nosotros recordamos lo que es la teoría del BPH, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona el BPH, ¿no? ¿Cómo se presenta el BPH? Y más si se trata de una embarazada. Entonces, aquí el BPH, cuando una mujer está embarazada, pues mucho más sale, porque bueno, hay hormonas de por medio, y las hormonas del embarazo, pues hacen que este BPH crezca mucho más, ¿no? Se van a provocar, pues, las complicaciones durante el parto, van a infectar al feto. Verrugas contagiosas, definitivamente que son contagiosas, pueden propagarse cuando alguien la toca algo que ya ha tocado una verruga, ¿no? Antiguamente se hacía pues las cauterizaciones con el láser o con el mismo electrocauterio, lo que pasa es que se quema la piel, o con el mismo nitrato de plata. Entonces, cuando se hace este tipo de cosas, hay que saber hacerlas o de lo contrario derivarlas al especialista, ¿no? En este caso, pues el ginecólogo, es lo que le corresponde. O sea, nosotros tenemos un campo, ¿no? Manejamos un campo, pero no vamos a abarcar pues algo que ya no nos pertenece, algo que sabemos hacerlo pero que no nos pertenece, ¿no? En este caso, pues para hacer una cauterización de este tipo de verrugas y mucho más si es una embarazada, no, ¿para qué nos vamos a meter nosotros pues en problemas, ¿no? Entonces hacer la derivación del caso y ya está. Y luego cuando el ginecólogo pues la ha visto, la ha evaluado, nuevamente regresa a lo que es nuestros consultorios, ¿no? Factores de riesgo, pues el número de parejas sexuales, ¿no? La edad, es la edad, volvemos a chocar con la edad, ¿no? Porque es la edad con la que más tenemos que trabajar nosotros hoy en día, ¿no? Un sistema inmune debilitado. De hecho, toda enfermedad, todo tipo de virus ataca pues cuando el sistema inmune está pues débil.
¿Mm? Entonces son pacientes en las que, bueno, pues se han alimentado bien, luego pues tienen una y otra pareja, no han usado pues preservativo en ninguno de los casos, por lo tanto pues hay un gran problema ahí. Una alimentación baja, no hay defensas, ¿no? Múltiples parejas, de hecho que va a ocasionar pues que haya ITS de por medio, ¿no? Aquí la Neisseria gonorrea es algo, pues, se detecta por el simple hecho de cuando la paciente va, o sea, tanto en femenino como masculino. Yo he tenido la oportunidad de ver en masculino, ¿no? Una gonorrea en masculino. Bueno, pues esto es una bacteria, aquí ya hablamos de bacteria, ¿no? Pues las bacterias se hacen a veces muy resistentes porque suelen mutar. Ese es el gran detalle de las bacterias. Mutan, ¿no? Mutan fácilmente, por lo tanto, pues hacen resistencia a todo tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, es una infección que se transmite porque es una ITS, se transmite sexualmente, ¿no? O cuando hay sexo anal o cuando hay sexo oral también, ¿sí? Factores de riesgo, nuevamente, la edad, ser joven, ¿no? Varias parejas sexuales, de ser otras infecciones de transmisión sexual o pareja sexual con parejas simultáneas, que bueno, se puso de moda un tiempo, ¿no? Lo de tener parejas simultáneas. Se empezó a hablar de parejas simultáneas, ¿no? Inclusive hasta colgaban videos en relación a ello. Imagínense el riesgo grandísimo que corren este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, pues a veces la ignorancia es atrevida, como decimos, ¿no? Y pues provoca este tipo de cosas. Jóvenes que no están informados, chicas que lo hacen de repente porque quieren divertir, pero que no saben el riesgo grande que corren, ¿no? Los síntomas son, pues, aumento de secreción vaginal. Hay muchísimo aumento de secreción vaginal aquí en la Neisseria, muchísimo. Es un flujo blanquecino. A veces se suele confundir, pues, con el que presenta el hongo, ¿no? Porque el hongo, cuando presenta también, la diferencia es que cuando hay honguitos de por medio, es como una leche cuarteada, ¿no? Se suele ver así, cuarteadito, 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 y ocasiona mucho picor cuando sale hacia afuera del canal vaginal, ¿no? Entonces, la diferencia es que la Neisseria gonorrea no es una leche cortada. Es como si fuera, efectivamente les digo, un flujo blanquecino, muy espeso, ¿no? Pero que no es cortado, como en el caso del hongo. O sea, hay una diferencia, ¿eh? Puede haber sangrado vaginal tras el contacto sexual, que son muchísimas veces la consulta. Ellos se consultan, ¿no? Dice, bueno, cuando la paciente te suele decir, cuando tengo sexo, pues suelo sangrar. Entonces ahí es donde llama la atención, o sea, no puede haber sangre de por medio, ¿no? Cuando se tiene sexo, al menos que la paciente pues esté arreglando, esa es otra cosa, ¿no? Entonces la consulta siempre es con eso, el aumento del flujo vaginal y el sangrado vaginal post-contacto sexual, ¿no? O hay un tipo de picor, que a veces el picor no le hacen caso mayormente, ¿no? Más le hacen caso cuando hay sangrado de por medio. Ahí es donde ya realmente se asustan, ¿no? Bueno, pues esta Neisseria gonorrea pues puede afectar al recién nacido, los ojos al momento del parto, ¿no? La clamidia es una de las enfermedades muy conocidas, lo vemos en los en los consultorios externos, ¿no? Podemos ver este tipo de bacteria, ¿no? Que se presenta pues en muchísimos casos, ¿no? En pacientes que pueden ser mamás y pacientes que no son mamás, en las adolescentes, ¿no? En los chicos jóvenes, y que a veces nos solemos equivocar, o sea, con la clamidia a veces se puede ver mucho flujo, como a veces no hay mucho flujo también, ¿no? Entonces, la paciente te regresa una y otra vez diciendo, pues, que no hay mucho flujo de por medio, pero que siente la molestia del caso. ¿Por qué? Porque esta clamidia, pues, puede ocasionar una EPI, o sea, una enfermedad pélvica inflamatoria. Y la consulta es por ello, ¿no? La consulta es por los dolores o los dolor tipo hincada a nivel de las, de la zona derecha o de la zona izquierda, ¿no? O sea, de los anexos. O sea, la paciente se queja de eso, ¿no? Dice, tengo ciertas hincadas a nivel de la que es a la derecha o a nivel de la zona izquierda,
el flujo vaginal es muy escaso, ¿no? Y a veces nos confundimos, bueno, porque les digo porque me ha sucedido, ¿no? Entonces, esta paciente, cuando le ponemos el espectro, suele haber, pues, un flujo que es normal, pues hay un flujo que se considera normal porque hay hormonas de por medio, ¿no? Y cuando hay hormonas de por medio y se tiene una pareja, pues hay un flujo normal, es lógico. Pero, y resulta que es una paciente que se va quejando o vas a tu consulta por varias oportunidades. Entonces, ahí lo que se suele hacer, ya no a ojo, ¿no? Porque a veces damos el tratamiento a ojo. O sea, miramos porque tenemos la experiencia del caso y decimos, pues, es una trico, es una cándida, es una garnerela, a ojo nada más. Pero te puedes equivocar con la clamidia. No he equivocado, yo me he equivocado con la clamidia, sinceramente, ¿no? Si una paciente que no presenta síntomas, me refiero al flujo vaginal, o sea, no haya un aumento del flujo vaginal y que te refiere, pues, dolores pincadas a nivel pélvico, ¿no? Es porque, de hecho, que hay una inflamación de por medio, ¿no? Pero dice, pues, no hay flujo vaginal, entonces no hay una infección de por medio, ¿no? Entonces, mejor lo que hacemos es sacar una muestra, hagamos una muestra de lo que es el flujo, ¿no? Y se manda al laboratorio y te encuentras con la sorpresa que es una clamidia. Entonces, cuando es una clamidia, el tratamiento es para ambos, o sea, para la pareja, ¿no? Y si no se cumple, pues se vuelve a repetir. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que me sucedió. Y lo que le sucede, pues, a muchísimas colegas, ¿no? Que no detectamos una clamidia y le damos el tratamiento solamente para ella. Cuando ella tiene una pareja y pues va a seguir la contaminación, va a seguir el contagio. Y aquí, como le digo, el tratamiento es para la pareja, ¿sí? En el embarazo, pues puedo provocar el parto pretérmino, de hecho, ¿no? Un RPM o infectarse el feto al salir por el canal del parto. ¿Puede provocar parto prematuro? Sí, que es una bacteria que ocasiona picor, o sea, va a ir picando porque, bueno, tiene que comer, ¿no? Y le gusta lo que es en la zona del cuello uterino porque hay un glucógeno que les encanta. Entonces suben por lo que es las paredes de la mucosa vaginal, suben, llegan al cuello uterino, suben y llegan a trompas uterinas y por lo tanto provoca y van a ocasionar pues una EPI, o sea, una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Aquí la hepatitis B, bueno, hablamos a nivel de, si hablamos de hepatitis B, vamos a hablar a nivel de nosocomio, o sea, a nivel de los hospitales, a nivel de los centros de salud, es donde mayormente hay contagio de hepatitis B. Aparte que no hay vacuna, o sea, nosotros como profesionales de salud tenemos que tener este tipo de vacunas, ¿no? Porque existe la vacuna de la hepatitis B. Entonces, se presenta esto mayormente pues en los hospitales porque no tomamos las medidas necesarias, ¿no? A veces cogemos las jeringas que ya han sido usadas, queremos sacar el capuchón, queremos a veces sacarlo con una mano y bueno, ahí es donde logramos pincharnos, ¿no? O a veces sale volando la aguja y lo cogemos sin querer, nos pinchamos. Bueno, por muchísimas cosas no podemos contagiar de la hepatitis B, porque la hepatitis B, aparte de que se contagia por relaciones sexuales, es también por sangre, orina, las agujas que están contaminadas, ¿no? Pero como repito, pues existen vacunas para no suceda esta cosa, porque la hepatitis B ocasiona pues una inflamación grande a nivel de lo que es el hígado, ¿sí? Entonces, el hígado inflamado, ¿no? Que no se cura fácilmente, o sea, es un tratamiento largo, ¿no? Te duele la zona izquierda, el flanco izquierdo, un dolor, ocasiona pues hasta inclusive fiebre, hay una depresión terrible cuando hay un problema de hepatitis B porque está afectado el hígado. Entonces, la paciente no se siente bien. Imagínense si hay una hepatitis B en una mujer embarazada, ¿no? Toda la complicación que puede ocasionar simplemente porque no se puso la vacuna, ¿no? Simplemente por ello. Entonces, aprovechemos en dar también muchísima énfasis a las vacunas. El Estado peruano gasta millones y millones de soles en las vacunas y no es justo pues que nosotros siendo profesionales de salud no nos los hayamos aplicado, ¿no? Cuando son gratis. Todas las vacunas que da MINSA son gratis, ¿no? Entonces, fácilmente nosotros podemos prevenir todo ello, sino que, bueno, pues nos dejamos, ¿no? Hasta que no nos suceda, recién realmente nos damos cuenta, ¿no? Entonces, aprovecho, ¿no?
en que hacer muchísima difusión a las vacunas. Hoy en día existen más de 17 vacunas, o sea, vacuna ya hay hasta para varicela que ya antes no había, ¿no? A la misma meningitis que antes no había, pues hoy en día hay vacuna para ello. Por eso les digo, hay más de 17 vacunas en las que pues son gratis, ¿no? Sí es cierto que existe muchísima gente antivacuna, bueno, eso es cierto, ¿no? Que inclusive se pelean, bueno, y tratan mal a profesionales de salud y todo eso, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que guardar siempre pues, la educación de por medio, ¿no? O sea, hay una educación de por medio, ¿no? E intentar pues comprender a la otra persona, ¿no? No perder los papeles para nada. Aquí se requiere muchísima paciencia, ¿sí? El treponema pálido, que es el sífilis, aquí sífilis primaria, secundaria y latente, ¿no? Ya cuando se detecta sífilis lo podemos ver claramente porque se presenta como una zona pues indolora, una zona dura y se le llaman chancro. El paciente va porque tiene eso, a nivel de los genitales le ha salido eso, pero que no le duele, que lo siente ahí, ¿no? Entonces, no va por dolor, porque esto no presenta dolor, no va por síntomas, porque no presenta síntomas, ¿no? Presenta síntomas cuando ya estamos hablando de una sífilis secundaria, o sea, cuando ya invadió lo que es el tejido linfático, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí presenta a haber sintomatología con lo que son, pues, esas lesiones, unas ampollas muy dolorosas a nivel de lo que es la palma de las manos y de los pies. Entonces, ya estamos hablando de una sífilis secundaria y luego pues pasa a ser una sífilis latente. Igual, asintomática, sin sintomatología. Y aquí lo que nos importa es la sífilis congénita, ¿no? O sea, una mujer que está embarazada le va a transferir a través de la placenta al feto, ¿no? esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues mira lo que se dice. El riesgo de infección transplacentaria es del 60 al 80%, o sea, es bastante. Y la probabilidad aumenta en la segunda mitad del embarazo. A partir de la 20 semanas para adelante, pues esta infección se hace mucho más grande, ¿no? El tratamiento siempre ha sido pues con las penicilinas benzatínicas, ¿no? Y hablemos de consecuencias, a ver, ¿qué consecuencias trae pues esta ITS, ¿no? Gran impacto en la salud sexual, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de personas contagiadas, por eso que genera un gran impacto, ¿no? Aproximadamente 305.000 muertes fetales, la cantidad de muertes fetales a causa de una sífilis que se pudo tratar, que se pudo prevenir. 530.000 casos de cáncer de cuello uterino que también se pudo prevenir, que también se pudo detectar en estadios tempranos. Cuando el cáncer de cuello uterino es detectado en estadio 1, estadio 2, y es una paciente joven, suele regresionar, o sea, suele el virus atenuarse, o sea, no aumentar. Es una paciente joven y porque sus defensas pues están altas. Lo que pasa es que no van a hacerse su control, no van a chequearse, no van a hacerse un Papa Nicolau. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se han detectado casos de pacientes jóvenes, en estadio 2 pasa a ser estadio 1 y luego desaparecer, ¿no? O se ha detectado el estadio 1 en pacientes que siguen haciendo su vida pues, con mucha libertad, una y otra pareja, a pesar que de los informes o de los consejos que se les ha dado, pasa rapidísimo a ser un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. Es un paciente que se cuida, ¿no? De hecho, pues va a sobrevivir y va a tener pues mucha esperanza, ¿no? De curarse. Todo depende de la importancia de que se le toma cuando se le dice a una paciente que tiene pues un PAP positivo, ¿no? Depende de ello, o sea, cómo lo toma, ¿no? Y ahí pues donde prima lo psicológico, ¿no? Donde pues tienes que ser muy empática con la paciente, donde tienes pues, que manejar el caso, saber manejar el caso, ¿no? Además de las ITS por gonorrea y clamidia principalmente son causa del 85% de casos de infertilidad en las mujeres, efectivamente, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Las ITS, ¿qué provocan? Pues como son gérmenes, lo que hacen es irse a cuello uterino, irse a trompa uterina, por lo tanto, pues no va a provocar que la mujer no salga embarazada, porque ha inflamado las trompas uterinas, por lo tanto, no hay embarazo de por medio, ¿no? O si hay embarazo, provoca una amenaza, ¿no?
que se va a provocar, o un embarazo ectópico, porque va a provocar que el embarazo se implante o se quede en la zona que no es adecuada, ¿no? Porque no va a poder avanzar la trompa uterina para llegar al fondo uterino, está inflamado, no le permite avanzar. Por lo tanto, se va a quedar en una zona que no es ideal, porque la trompa uterina no es para un embarazo, ¿no? Y aquí el manejo de sífilis materna, ¿no? Hablábamos del manejo integral de las gestantes con sífilis, ¿no? O sea, todo un grupo de profesionales. Y bueno, porque se dice, será responsabilidad del profesional de salud que la atiende directamente a la gestante. En este caso, cuando hay infección, o sea, ya está detectado la sífilis, ya sabemos que tenemos que hacer la derivación del caso, ¿no? Pasamos al especialista, ¿ya? La derivamos a la paciente, ¿no? El tratamiento para sífilis será brindado de manera gratuita, ¿sí? Todo esto es gratis, ¿no? Los establecimientos de salud del Ministerio de Salud a las gestantes, parejas sexuales, niños, puérperas y mujeres con diagnóstico de aborto. Aquí la prueba del RPR, claramente es para saber los anticuerpos que ha generado el organismo ante este tipo de virus, ¿no? Debe solicitarse a toda gestante durante la atención prenatal. Claro que lo hacemos, ¿no? El puerperio y a la mujer con diagnóstico de aborto. Bueno, lo hacemos a la mujer cuando llega a su primer control prenatal, ahí le mandamos la batería de análisis, ¿no? Dentro de esa batería está el BDRL, así lo conocemos nosotros, ¿no? Las pruebas confirmatorias para sífilis ya son las pruebas de ELISA o el FTA, que se realizará toda gestante puérpera con prueba del RPR positivo, o sea, ya tuvo un RPR positivo, por lo tanto, para confirmar va a ser la prueba de ELISA, ¿no? O el del FTA. El tratamiento de la gestante con sífilis, aquí son las penicilinas, como les decía anteriormente, ¿no? Dosis semanal durante 3 semanas, eso, durante 3 semanas, ¿no? Imagínense, en una semana la paciente no va, la paciente se pierde y ya no va pues a ponerse su ampolla, su antibiótico, porque la penicilina es un antibiótico, ¿cierto? Ya perdió ya. Hace una semana que le correspondía una dosis, no ha ido. Entonces, es como si empezáramos con un esquema nuevo. ¿Sí? Para ser considerado tratamiento adecuado para prevenir sífilis congénita, la última dosis de la penicilina debe haber sido aplicada a la gestante hasta las 4 semanas previas al parto, así también como en su pareja, ¿no? O sea, la última dosis tiene que ser a 4 semanas antes del parto, ¿no? O sea, cuando la paciente tiene 37 semanas de gestación. Si no, no ha servido, no ha servido para nada. O sea, no la hemos combatido o no hemos hecho para nada en lo que es el tratamiento con la sífilis, ¿no? Porque no se ha puesto su antibiótico. O sea, por lo tanto, pues ese virus, ¿no? Ese treponema, porque la sífilis es un treponema, está ahí todavía, ahí, ¿no? Ocasionando pues una serie de complicaciones a la gestante. Una gestante o puérpera con diagnóstico de sífilis debe recibir información en ITS, sí. Y se le damos, siempre se las hemos dado, ¿no? Siempre la paciente que tiene pues un BDRL positivo antes de hacer la transferencia, lo que hacemos pues brindarle todo tipo de información, ¿no? Y que la paciente pues la pacte, porque a veces hablamos y la paciente luego, cuando se le pregunta, no sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces, aquí la idea es pues hacer una retroalimentación, ¿no? Aquí la idea es que la paciente el mensaje, ¿no? Que sepa las complicaciones o las consecuencias que puede traer pues este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le preguntamos, o sea, cuando damos un tipo de información le preguntamos, ¿me ha entendido? A ver, le voy a preguntar, a ver, ¿qué le dije de la sífilis, no? Así, como de esa manera, pues se le va a ir quedando. Entonces, ¿cuáles son los 4C? Las 4C. Recomienda, pues, las organizaciones de salud. Consejería, ¿no? La búsqueda de contacto, o sea, con quién esta paciente estuvo en contacto, ¿no? Porque de esa manera, pues, vamos a captar otro paciente infectado, ¿no? La entrega de condones a los preservativos, por eso se dice, es otra C. Y el cumplimiento del tratamiento. Es muy importante el cumplimiento del tratamiento, ¿no?
Entonces, como repito, no podemos dejar que estas pacientes con sífilis no retornen a colocarse, pues, durante las 3 semanas este tipo de penicilinas, ¿no? Entonces, cuando ya hemos hecho la derivación del caso y la paciente ha sido tratada, o sea, me refiero a que el especialista ya le mandó los antibióticos que corresponden, pues vuelve a nosotros nuevamente, ¿no? Entonces, nosotros somos las encargadas de hacer el tipo de seguimiento. Por eso que cuando se trabaja en lo que es centros maternos o posta de salud, tenemos que salir. Tenemos que hacer nuestras salidas, ¿no? A veces nos hacemos nuestro rol o nuestro horario, ¿no? Con nuestro cronograma, el día que vamos a salir ya tenemos lista a qué pacientes vamos a ir a buscar, ¿no? Los PAS positivos, los sífilis positivos, los HIV positivos, y a veces si se trabaja en posta con el que solamente hay médico general, pues los médicos salen a buscar pues, a sus pacientes con TBC, ¿no? Esa es otra enfermedad muy, muy grave hoy en día en lo que es Lima metropolitana, ¿no? Entonces, vamos a recordar este tipo de medicamentos que existen, ¿no? Si en caso la paciente es alérgica a las penicilinas, pues siempre se ha usado la eritromicina, ¿no? Y bueno, pues hay derivados, alternativas, ¿no? Si no se cuenta con penicilina, se va a contar con las tetras, que en este caso es la doxiciclina, ¿no? O el mismo cloranfenicol. Entonces, a veces suele, pues, les digo, faltar este tipo de penicilina, así como benzatínica, 2.4 millones, y nos mandan en su reemplazo las tetras o el cloranfenicol, ¿no? Pero no deja de haber, eso sí, no deja de haber. ¿Por qué? Porque eso ya pues depende de farmacia, porque nosotros trabajamos con farmacia. Entonces farmacia es la que tiene que hacer el pedido, ¿no? De cuántas pacientes tiene tratamiento en una posta o en un centro de salud o en un hospital. Esa cantidad de pacientes, pues se tiene que hacer el pedido de esa cantidad también de medicamentos, ¿no? Y aquí el neonato con sífilis, bueno, pues solamente para saberlo porque no nos corresponde, porque aquí ya es el tratamiento es médico de los neonatólogos, de los pediatras, ¿no? O sea, a todo niño cuya madre tuvo diagnóstico de sífilis, no recibió tratamiento con penicilina durante el embarazo o recibió un tratamiento incompleto, ¿no? A menos de 3 dosis o última dosis dentro de las 4 semanas previas al parto, o si la pareja sexual no recibió tratamiento alguno. Entonces, es otro tipo de manejo. En todo recién nacido en el que se desconozca o se disponga del estado serológico para sífilis de la madre, se realizará una prueba de RPR para sífilis y el resultado es reactivo. Se considerará neonato con sífilis congénita hasta obtener el resultado de la madre, la historia de tratamiento durante la gestación, ¿no? Entonces, como repito, son normas técnicas del Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento de estos neonatos, pues, contagiados con esta enfermedad, y que no nos corresponde. O sea, a nosotros nos corresponde, pues, siempre y cuando fue nuestra paciente durante el control prenatal o llegó al hospital en trabajo de parto en el que tuvo sí o sí ser ya un parto vaginal, ¿no? Pero que una vez que nació el niño, pues ha sido detectado con sífilis, pues pasa definitivamente a las manos del especialista. ¿Bien? Aquí el VIH, entremos al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Según UNICIDA, que es un organismo, ¿ya? Que se encarga, pues, de tratar todo este tipo de pacientes con SIDA a nivel mundial, estima 37.000 millones de personas viven con este virus. Imagínense la cantidad de millones, o sea, no estamos hablando de porcentajes bajos, ¿no? Estamos hablando, pues, de millones de personas y que viven con este virus. Estos son los que son detectados. Aquí faltan los que, bueno, muchísimos que no, nunca se han hecho un VIH y por lo tanto, pues, no tienen ni la mínima idea que puedan tener este tipo de virus, ¿no? Hubo una campaña, recuerdo, cuando empecé a trabajar en un centro materno, pues trabajé y fui contratada para hacer todo lo que son los externos, o sea, salir a buscar a las pacientes, y pues se organizó una campaña para descartar el VIH, ¿no?
Entonces, me mandaron sola, por supuesto, porque, bueno, no había técnica ahí que estuviera pues libre, tenía mucho trabajo, y bueno, pues fui sola a hacer este descarte, ¿no? Y pues ahí empezaron a salir positivos gente que no tenía ni la mínima idea, ¿no?, de que pudiera estar contagiada, ¿no? Entonces, pues, los casos estos que están aquí informados de la unicida, que han sido reportados, pero hay muchísimos casos en los que los pacientes son VIH positivo y no son reportados, ¿no? Entonces, la mayoría son de países de ingreso bajo, claro, ¿no? Como nuestro país, por ejemplo, ¿no? Como es de África, por ejemplo, donde se presenta mayormente este caso de VIH o de SIDA, ¿no? Son los países que mayormente tienen pues este tipo de enfermedad, ¿no? América Latina y el Caribe se estima 2 millones de personas, así como 50.000 muertes por SIDA. Vamos, la cantidad de gente que se muere. Y cuando se mueren, no se mueren por el SIDA en sí, ¿no? Se mueren pues porque han contraído otro tipo de enfermedad. O sea, no se mueren porque tienen el VIH, no, 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 no. Los pacientes se mueren porque hay otra enfermedad, por ejemplo, empieza a haber pues hongos, ¿no? Y los hongos se le ponen a nivel de lo que es la mucosidad de la boca y no los deja comer. Entonces el paciente se muere. Se muere por otra enfermedad, por ejemplo, por las diarreas, ¿no? Lo debilita totalmente. O sea, no se mueren en sí por el VIH. Se mueren porque otras enfermedades se han hecho ahí, ¿no? O sea, son las llamadas enfermedades o gérmenes o virus oportunistas, ¿no? Están esperando, pues, ¿no? Están esperando que haya una debilidad en el cuerpo humano para atacar, ¿no? En Perú, el Ministerio de Salud estima, ¿no?, existen unos 70.000 personas que viven con VIH, ¿no?, que viven con el VIH. O sea, se supone, o sea, las estadísticas, ¿no? Como les digo, faltan todavía los que no han sido, pues, detectados, ¿no? Y bueno, las regiones más afectadas son Lima y Callao, porque Callao, la provincia constitucional de Callao, llamada así antes, pues es muy grande, ¿no? Ha crecido muchísimo y hay pues muchísimas de estas personas que son, que están infectadas y que pues bueno, han sido notificados en los últimos años, estos sí han sido notificados. Y también pues muchísimas personas en las que no han sido notificados, en los que no se ha detectado este tipo de virus. Porque cuando se hacen las campañas no van, ¿no? Hacemos campañas gratuitas. O sea, para descarte del VIH se hacen las campañas gratuitas encargadas pues por el MINSA, por el Ministerio de Salud, ¿no? Con el fin de detectar este tipo de enfermedad. Porque a veces estamos ahí y no se acercan más que unas cuantas personas, a pesar que es gratis, ¿no? Te pones a pensar y dices, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se acercan? Porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo que de repente pues le dé positivo. Ese es el problema. Entonces se hacen este tipo de campañas, pues se tiene que animar muchísimo, inclusive hasta hubo baile, creo, pues sí, se tuvo que contratar pues a un tipo de estos de orquesta para que organizaran y se bailara y todo con el fin de llamar gente en el Callao, les estoy hablando del Callao, ¿no? Que hubo esa campaña. No, porque no teníamos pacientes para descartar VIH, o sea, la gente iba, te miraba y le decíamos y nada, no querían. Entonces, y no teníamos todo lo material a la mano, todo gratis y todo, y inclusive con fiesta, se repartió inclusive hasta bocadito y todo, en fin, pues de animar a esta gente del Callao. Es difícil, bien difícil esa zona, sinceramente, ¿no? Entonces, pues, los casos notificados, ¿no? En este caso, el 63% son notificados. Bueno, yo le digo, los que son notificados, los que se desconocen y que existen, ¿dónde estarán? Pues, claro que hay muchísimos, muchísimos, ¿no? Y que bueno, pues no se puede llevar una estadística porque, pues, le digo, la gente no acude a cuando hay este tipo de descartes, ¿no? Bueno, aquí hablemos ya de lo que nos corresponde en lo que son pues, la transmisión al feto, ¿no? Transmisión intraparto, o sea, puede suceder cuando la paciente está en trabajo de parto, transmisión en útero, ¿no? Y la transmisión a través de la leche materna.
La transmisión intraparto, ¿no? Representa entre el 40 y el 80% de los casos, ¿m? Y es causada por el contacto con la sangre y el líquido amniótico. En caso de pacientes pasan a una cesárea, paciente con VIH positivo, tiene que pasar pues a una cesárea porque hay menos pérdida de sangre. Esta paciente no puede perder muchísima sangre, ¿no? Y aparte, pues, el flujo va a hacer pues que aumente mucho más todavía lo que es el contagio al feto. Entonces, estas pacientes son programadas para una cesárea. La transmisión in útero ocasionalmente se ha identificado un VIH en el tejido fetal a la 8ª semana de gestación. Es responsable del 10 al 25% de los casos. O sea, se puede detectar tempranamente. En este caso, 8ª semana. O sea, estamos hablando, segundo mes de gestación, ¿no? Y es fácilmente, pues, a través de lo que es el tejido fetal, detectar. Si una paciente con VIH positivo está gestando, se tiene que hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, de hacerle el seguimiento continuo, ¿no? Durante la gestación. La transmisión a través de la leche materna, ¿no? La lactancia materna, ya sabemos, es el mecanismo de transmisión en el 14 al 30% de los casos, ¿no? Aunque no hay artículos en los que dice, pues, que si es una madre VIH positiva y está recibiendo los antirretrovirales, o sea, está recibiendo la medicación, puede dar de lactar, porque también le va a pasar al feto los antirretrovirales, que de hecho que el feto también es positivo, o sea, el feto no, el recién nacido, porque ya estoy hablando de lactancia materna, o sea, ya nació, ya hay un niño. Entonces, una paciente haciendo, pues, tomando su medicación, de hecho que al tomarla, la va a pasar por la lactancia materna al niño. Entonces, hay artículos en que dicen en que no se aconseja la lactancia materna de una mujer VIH positivo, y hay artículos en que sí se aconseja la lactancia materna, ¿no? Entonces, aquí ya depende del profesional de la salud que tiene a cargo, pues, este tipo de casos, ¿no? El manejo del VIH durante el control prenatal. Las mujeres embarazadas deben recibir asesoría y consejería en VIH en el caso de aceptar mediante consentimiento informado. Esa es otra cosa, del consentimiento informado. Hace muchos años atrás, creo 3, 4 años atrás, estamos trabajando con el consentimiento informado, ¿no? Entonces tenemos que decirle a la paciente, explicarle, ¿no? Las complicaciones, consecuencias, todo ello, para que te pueda firmar un papel. O sea, no podemos trabajar si no hay un consentimiento informado en cuanto al manejo del VIH, en cuanto al manejo de las EPIs, en cuanto al manejo de otro tipo de enfermedades. También tenemos que manejar el consentimiento informado. O sea, no podemos hacerlo nosotros libremente, no podemos. La paciente lo tiene que firmar, ¿sí? Entonces, aquí el consentimiento informado dice que también debe realizar una prueba diagnóstica para VIH que incluye la prueba de tamizaje con ELISA y la confirmación con el Western blot, ¿no? Siempre cuando hay un VIH positivo se manda a hacer la confirmación del caso, ¿no? Y es la prueba de ELISA o la del Western blot, ¿no? Porque hoy VIH lo hacemos así como si tomáramos un embarazo, ¿no? Porque se maneja muy rápido, inmediatamente, ¿no? Se maneja con una sustancia, un gotero, una sola, echamos el dedito como si estuviéramos sacando una gotita, para sacar una gotita de sangre, ¿no? Ahí a la maquinita, y le echamos el reactivo e inmediatamente marca como un test de embarazo, ¿no? Rayitas o una rayita. Entonces, ahí sabemos si es positivo o es negativo. Esos son los test rápidos que se maneja para descartar un VIH. Pero bueno, eso lo tenemos, se tiene que corroborar, ¿no? Si realmente el paciente lo tiene o no tiene, porque bueno, tiene cierto margen de error trabajar con el VIH de forma rápida, ¿no? Entonces ahí lo mandan ya pues a la prueba de ELISA o la prueba del Western blot. Entre las razones que justifican este tamizaje de VIH en gestantes se tiene que permite una evaluación de riesgo, ¿no? Brinda un reforzamiento para la reducción de comportamientos de riesgo relacionados con VIH. O sea, hay que justificar, ¿no? Porque realmente necesita este tipo de tamizaje las pacientes. Tenemos que dar la justificación del caso, el para qué, ¿sí?
también permite la remisión a los servicios de salud para remitirlo a otro tipo de repente, otro tipo de especialista, a otro tipo de hospital, ¿no? Si estamos en posta, pues somos nivel 1, tenemos que manejar a otro nivel, nivel 2, ¿no? En el que sí puedan, pues, darle el tratamiento o el seguimiento adecuado para esta gestante, ¿no? El suministro de información sobre decisiones en salud sexual y reproductiva, ¿no? Hablarle, por supuesto, aquí de reproductiva, ¿no? Lo peligroso que es que vuelva a tener otro embarazo de por medio, ¿no? Entonces, manejar planificación familiar es un método seguro, ¿no? Un método seguro en el que la paciente no puede sangrar muchísimo, porque ya sabemos pues, que puede, pues, estas pacientes están con la inmunidad muy baja, muy baja. Entonces, cualquier sangrado, pues, va a seguir bajando la inmunidad, ¿no? Y también, pues, el soporte psicosocial. Bueno, soporte psicológico, el soporte que le puede dar, pues, la familia o todos los que están allegados a ella, ¿no? La reducción de la transmisión madre a hijo, ¿no? Entonces, todo este tipo de manejo tiene que estar, pues, ahí en el consentimiento informado. O sea, la paciente tiene que estar informada de todo ello para que nos pueda firmar y nosotros podamos seguir con el caso, ¿eh? Aquí están los antirretrovirales que, bueno, se manejan desde hace muchos años atrás, son gratuitamente. El Ministerio de Salud los da a todos los que son los hospitales, centros, postas de salud, ¿no? Entonces, son un poquito costosos porque ustedes pueden ver que hay muchísima gente de la farándula, ¿no? Pues que tienen este tipo de enfermedad y que ellos compran estos antirretrovirales, ¿no? Que bueno, pues tienen un costo en dólares, ¿no? Y bueno, pues ellos hacen ese tipo de gasto para controlarse su enfermedad, ¿no? Yo creo que ustedes saben a quién me estoy refiriendo exactamente, ¿no? Que tiene pues un VIH de hace muchísimos años y que él pues a través de sus cuidados, a través de su medicación, se lo está llevando muy bien, ¿no? Entonces, en nuestra gestante, ¿qué pasa? Desde las 14 semanas de gestación ya tiene que tomar los antirretrovirales, como la acidubudina, más conocida como el ACT, ¿no? Decimos, esta paciente toma la AZ. Así solemos decir, o sea, no decimos el ACTT, ¿no? A veces dicen, no, esta paciente toma el ACT, o el ACTT, no, esta paciente toma el ACT. A veces decimos así, ¿no? Entonces, es la famosa acidubudina, o lamivudina, la TC, ¿no? O a veces a la misma paciente se le dice así y ella se lo conoce así, ¿no? ¿Estás tomando? Le preguntamos, ¿no? Y nos dice ACT más 3TC. Y lo sabe, ¿no? Se lo sabe, ¿no? Sí, esos son, pues, el Opinar, Novir, ¿no? Bueno, pues tiene nombres un poquito fastidiosos, entonces para nosotros poder hacerlo más rápido, pues ACT más 3TC. ¿Sí? ¿Cómo lo toma? El ACT de 300 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Ya? A cada 12 horas esta paciente tiene que tomar esta medicación. El 3TC, 150 miligramos vía oral cada 12 horas también. ¿Ya? El EPB o RTB de 400 de 100 miligramos cada 12 horas también. Todas estas son vía oral. O sea, mira la medicación, ¿no? Que eso que la medicación también provoca, pues, cierto trastorno a nivel de lo que es el gastrointestinal, ¿no? Sientes que se quejan, pues, que les duele el estómago, lo tienen como si estuviera hinchado durante todo el día, les quite el apetito, pues es un problema de la medicación, pero desgraciadamente lo tienen que tomar, ¿no? Entonces, a veces se retiran el tratamiento, ¿por qué? Porque no pueden comer. Ya ocasionó un tipo de gastritis, ese es el problema, ¿no? El dejar de tomar medicación en muchísimos de los casos de las pacientes es porque les da gastritis. Entonces, la gastritis ocasiona, pues, que estén todo el día como si estuvieran llenas, un estómago lleno, cierto fastidio, con cierto dolor que incomoda, y por lo tanto, pues, dejan de tomar la medicación, ¿no? Entonces, cuando se manda este tipo de tratamiento,
muchísimo, he visto, ¿no? Que a veces le mandan con un tipo de protector, o de lo contrario, pues con su estómago que han consumido algo, o sea, que tienen que comer algo. Aparte, le digo de esta enfermedad, pues ataca más a pobres, ¿no? A gente pobre de pobres, ¿no? Es decir, no solamente pobres, sino pobres de pobres. O sea, gente que no tiene a veces ni un sol en el bolsillo. Gente que vive pues del diario, o sea, si vendo, como, si no vendo, no como, ¿no? Entonces, enfermedades de este tipo mayormente pues se ve en gente muy pobre, esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, si presenta anemia severa, la ACTT será reemplazada por la astabudina de 30 miligramos vía oral cada 12 horas. Estos son los tratamientos que se le dan a la gestante, ¿sí? Y el tratamiento será pues hasta el término del embarazo. Y bueno, pues ya bien la paciente ya está informada de que pues se le va a pasar al feto, ¿no? Que la transmisión es vertical, o sea, le va a pasar a través de la placenta. Y por lo tanto, pues tiene que tener, cuando su niño nazca, tiene que tener pues el cuidado que amerita en este caso, ¿no? Y también va a tener información por parte de los neonatólogos, de los pediatras, ¿no? Y hacer el seguimiento adecuado con el fin de evitar un nuevo embarazo. ¿Sí? Aquí ya las mandan a lo que es planificación familiar para nosotros informarles cuál es el medicamento, cuál es el método anticonceptivo ideal, ¿no? En el que evite 100% el embarazo. Y nosotros sabemos que no hay ningún método anticonceptivo que lo pueda hacer. ¿Podemos hablar del 99%? Sí, pero no podemos hablar de un 100%, ¿no? Entonces, tenemos que, pues, manejar este tipo de casos, ¿no? Y sobre todo, pues, hacer que esta paciente viva o tenga una vida dentro de lo normal, ¿no? El hecho de tener el VIH no significa, pues, que nosotros la vamos a dejar de lado, no significa, pues, que no sea una más de nosotros, ¿no? Es una enfermedad, tiene un virus como lo tiene millones de personas, ¿no? Desgraciadamente, pues, le tocó vivir ello, tenerlo ello, ¿no? Y no tener una buena alimentación. Pero no podemos discriminar a este tipo de pacientes, ¿no? No nos podemos alejar como si fuera algo que te contagia tocándote, que no es así, ¿no? O sea, el VIH no te contagia por el hecho que tú des la mano, por el hecho que tú le vas a dar un beso, por el hecho que le vas a dar un abrazo, ¿no? No te contagia esta enfermedad así. Entonces, cuando nos llega este tipo de pacientes, al contrario, tenemos pues que darle toda la confianza del caso, tenemos pues que ser muy empáticas con ella para hacer pues que se sienta bien y que pues tenga una vida normal como cualquier otro. El manejo del parto en gestantes con VIH, ¿no? De hecho, la cesárea, ¿no? La cesárea electiva es la vía de parto, no hay otra, ¿no? Para lo cual será programada oportunamente, ¿no? El paciente, pues, de hecho, el paciente VIH positivo, programación del parto, no hay una programación porque tiene que pasar a una cesárea, ¿no? Si es atendida en lo que es de salud, ya sabemos, ¿no? Tenemos que hacer la transferencia para, pues, un hospital de nivel 2, hospital de nivel 3, ¿no? El día del parto, la gestante, independientemente del esquema que reciba, se le administrará el ACT, ¿no? 300 miligramos cada 3 horas hasta culminar el parto. Mira, a pesar que está, pues, en lo que va a ser la cesárea, o sea, se va a hacer la cesárea, esta paciente tiene que seguir tomando el ACTT, ¿no? Que es la acidoglina, muy conocida, ¿no? Los antirretrovirales hoy día son muy conocidos solamente con las siglas, ¿no? El ACTT o el Estrés-TC. ¿Qué se tendrá en cuenta? Pues la confirmación de la edad gestacional. De hecho, si voy a programar una paciente, pues de hecho que tiene que contar con una edad gestacional por encima de 37 semanas, ¿no? O sea, no se puede programar una paciente si tiene un HIV, pues, y está pues ella tomando su medicación y todo está controlado, se tiene que programar pues a partir de las 37 semanas. Las cesáreas selectivas serán planificadas y ejecutadas en los establecimientos de salud con capacidad resolutiva, ¿no?
para reducir los riesgos de morbilidad materna perinatal. La capacidad de resolución que tiene, por ejemplo, en una posta de salud no hay una capacidad de resolución para hacer este tipo de cesárea con esa paciente. Es más, una posta de salud no se atiende parto. Los partos se atienden en los centros maternos, ¿no? En los hospitales, nivel 2, nivel 3, ¿no? Eso se dice capacidad resolutiva, o sea, la capacidad para resolver este tipo de casos, ¿sí? Hay que mantener las membranas íntegras hasta el momento del nacimiento. A eso es en cuanto a si es una paciente de repente que, bueno, pues tardó muchísimo y entró en trabajo de parto, ¿no? ¿Qué pasa? Suele pasar. Antes de las 37 semanas o justo con las 37 semanas empieza un trabajo de parto, ¿no? Entonces la paciente pues llega ya con una dilatación avanzada y para nada hay que romper membranas. Para nada, ¿no? Entonces, si no da tiempo para que pase a una cesárea, pues hay que mantener las membranas íntegras hasta las finales. No se debe ordeñar el cordón umbilical, para nada. Inmediatamente cortarlo. Y aquí mantener el alojamiento conjunto madre-niño, por supuesto, ¿no? O sea, la madre no le va a transmitir, como le decía, el HIV pues a través de un beso ni a través de un abrazo a su hijo, ¿no? Entonces se mantiene junto a su madre, ¿no? Y como les decía también, según algunos artículos, algunos médicos pues van a considerar pues la lactancia materna, ¿sí? Aquí entramos ya a las estrategias, vamos a ver, tocar punto por punto las estrategias del sector de la salud contra las ITS, estas estrategias que están pues programadas para el año 2030, como uno de los objetivos del desarrollo para el 2030, ¿no? Hechas por la Organización Mundial de Salud, junto con la Organización Panamericana de Salud, junto con las organizaciones de todo tipo de estos sectores que encargados pues ven los casos de ITS, de VIH, los casos de sífilis han ido pues aumentando, ¿no? Entonces se juntaron una serie de profesionales de todo este tipo de sectores, ¿no? Para encontrar cuáles son las estrategias que de aquí al año 2030 pues tengan un efecto positivo, ¿no? Con la finalidad de reducir este tipo de contagios que hay hoy en día. Entonces, hablemos de estrategia número 1. ¿Cuál es esa estrategia número 1? Información para una acción específica, algo específico, ¿no? Dice, es esencial que los países conozcan sus epidemias de infecciones de transmisión sexual y las respuestas relacionadas, ¿no? Lo importante que el país sepa la cantidad de personas que están contagiadas, ¿no? Existen, ¿no? Existen, como decíamos, los que son reportados, los que no son reportados, ¿de qué manera se va a evitar? ¿De qué manera se va a llevar este control si no son reportados, ¿no? Entonces, es una obligación, dicen, esencial, primordial, ¿no? Que se conozcan las epidemias, ¿no? ¿De qué transmisión sexual estamos hablando? ¿Cuál es la más alta? ¿Cuáles son los casos que se presentan con más dominancia, ¿no? ¿Cuál de ellas, ¿no? Es para llegar a combatir a esa enfermedad, ¿cuál de ellas es la más importante? Se presenta en tu país, ¿no? En nuestro caso en Perú, ¿cuál es? ¿Hay mayormente más sífilis o hay más VIH? ¿O hay cantidad de ITS también? Estamos hablando de cantidad de personas infectadas. O sea, ¿a dónde vamos a actuar en primer lugar, ¿no? Eso es lo está diciendo esta estrategia. Hay que hacer una información para una acción específica, pero para ello hay que conocer, ¿no? El país tiene que conocer, ¿no? Qué infecciones de transmisión sexual tiene y cuál es la respuesta. O sea, hasta el momento hay respuesta positiva, hay respuesta negativa, ¿no? Cómo se está promocionando, cómo se está dando la información, todo eso tiene que ver, ¿no? Para poder que esta estrategia salga de una manera positiva. Dice, los países deben controlar y evaluar los avances hacia las metas acordadas e informar al respecto basándose en los indicadores de disponibilidad, los resultados de la cobertura y el impacto de los servicios, ¿no? Entonces, nos está diciendo aquí que tenemos que controlar y evaluar los avances. ¿Y cómo lo hacemos aquí en Perú? ¿Cómo nosotros controlamos el avance, ¿no?
somos. Y les digo que hay pacientes en que necesitan el tratamiento pero que no son reportados, pues, no han sido detectados, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar este tipo de estrategias, ¿no? Bueno, pues ya está dado. El objetivo del desarrollo del año 2030 está dado. Ahora, si son los encargados de aquí, de lo que es Lima, Perú, ¿no? Del Ministerio de Salud, los encargados de ver cómo hacer cumplir todo esto, ¿no? Dado todo este tipo de epidemia, se tiene que empezar a trabajar, porque nos falta pues unos 10 años, ¿no? Para lograr el objetivo que se ha planteado la Organización Mundial de Salud, ¿no? Aquí la estrategia número 2. A ver, impresiones que tienen impacto. Estrategia número 2, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son las que tienen impacto, ¿no? Informar a las parejas sexuales y ofrecerles tratamiento. Formar a las parejas sexuales, ¿no? O sea, toda paciente o toda pareja que llegue en nuestro caso, al control prenatal o en nuestro caso a un control de planificación familiar, ¿no? Ahí es donde tenemos pues, que aprovechar, ¿no? Lo dice esta es la estrategia número 2, intervenciones que tienen impacto, ¿no? Sobre todo si se logra captar adolescentes, ¿no? La información del caso, ¿no? Con detalles, minuciosamente, tomarnos el tiempo que consideremos oportuno, ¿no? Y que la paciente lo capte, o sea, que en ese caso es un adolescente, que el adolescente lo capte, o sea, que se vaya seguro, ¿no? A su casa de que ha recibido muy bien la información. Luego, lograr el diagnóstico precoz de las ITS y establecer vínculos con los tratamientos, ¿no? Vínculos ahí, ¿no? Precoz, un diagnóstico precoz, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Cuando el adolescente, pues, les repito, me gusta mucho la palabra adolescente, bueno, porque tenemos que trabajar con ellos también, ¿no? Lograr el diagnóstico. Aquí, pues, en este caso, decimos, a ver, si has tomado alguna prueba de ITS, si has tomado alguna prueba de VIH, ¿no? Aquí te lo podemos hacer, ¿no? Porque eso es gratis. Inmediatamente podemos descartar un VIH, porque ya le digo, ¿no? Está la prueba y la tenemos en los consultorios. Y esto es gratis, ¿no? Entonces, inmediatamente le podemos hacer, pero ya saben, consentimiento informado, ¿no? Sabe que los pacientes se tienen que firmar un papel para poder proceder a hacer eso. No podemos hacerlo sin el consentimiento de la persona, ¿no? Hay que firmar, hay que poner ciertos datos de por medio. ¿Sí? Para pacientes sintomáticos, bueno, sale positivo y no siente sintomatología, ¿no? Esto ya, pues, aquí hacemos la derivación del caso, ¿no? Esto ya pasamos a que lo vea, pues, el especialista, ¿no? Para que mande a la confirmación del diagnóstico, en este caso, si ha salido un VIH positivo, se manda al especialista y el especialista va a hacer los trámites para las pruebas de comprobación, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza, pues, a haber un tratamiento. Gente que no tiene síntomas, pero que ha salido positivo a cualquier tipo de estas enfermedades, pues tiene que recibir, pues, un tipo de medicación, ¿sí? Para evitar, pues, que estas enfermedades sigan avanzando. Entonces, en intervenciones que tienen impacto, ¿no? En las informaciones que se dan, los diagnósticos precoces que se detectan, ¿no? Los tratamientos que se les pueda dar a los pacientes sin sintomatología, o sea, pacientes que no presentan sintomatología. Entonces, si no presentan sintomatología, pues no esperar que estos pacientes pues, empiecen a tenerla, porque cuando empiezan a tenerla es porque, bueno, y eso ya avanzó, ¿sí? Estrategia, seguimos con la estrategia número 2, que tienen que ver con las intervenciones de impacto, dice, ¿no? Agrupar las intervenciones para lograr el máximo impacto. 1. Eliminar la transmisión de madre a hijo de la sífilis y la infección por el VIH. Bueno, sería un impacto, pues, a nivel mundial, ¿no? Es un impacto a nivel mundial, si logramos eliminar ese tipo de transmisiones, ¿no? Utilizar plenamente las vacunas contra el virus del papiloma humano y la hepatitis B. Creo que lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. Este año por problema de la pandemia, pues bueno, no se ha podido trabajar con esto, pero una vez que ya se
que este virus se vaya o se desaparezca, porque se tiene que ir, se tiene que desaparecer en algún momento, ¿no? Nuevamente tenemos que hacer las campañas de las vacunas, ¿no? Retomar nuevamente todo lo que se ha perdido, porque se ha perdido mucho, ¿sí? Controlar propagación y el impacto de la resistencia de los gonococos a los antimicrobianos, o sea, la propagación, hay que evitar que esto se siga propagando, ¿no? Y no dar medicación, o sea, por dar, ¿no? Porque se hace resistencia aquí, ¿no? Se hace resistencia a la medicación, a cualquier pastilla que se les ha indicado, sin tener un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, ¿qué hace pues este tipo de gonococos o este tipo de bacterias? Crean una nueva capa protectora. Por lo tanto, cuando se les va a dar el tratamiento, pues no les hace absolutamente nada. Y la bacteria se ríe. ¿Por qué? Porque ya se protegió contra ese antibacteriano. Entonces, no hay que dar medicación por dar nada más, ¿sí? Garantizar la calidad de la atención en las intervenciones y los servicios relativos a las ITS, como fortalecer el continuo de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención. ¿Sí? El continuo de servicios de prevención, hay que fortalecer eso, ¿no? O sea, a veces una paciente nos puede llegar a nosotros y bueno, pues no nos corresponde, ¿no? O sea, tiene de repente otro tipo de enfermedad que no nos compete a nosotros como obstetra, nosotros tenemos que pasarla a la que compete, ¿no? Y de repente al médico general, de repente al ginecólogo, de repente a la misma enfermera, ¿no? Entonces, eso es el tratamiento continuo de servicios, ¿no? Diagnóstico y tratamiento y atención. Vincular, integrar los servicios y los programas. Mira, lo importante que es, ¿no? Tener vínculos ahí entre los servicios y los programas, ¿no? Trabajar de la mano con ellos, somos un equipo de profesionales y por lo tanto si nosotros nos juntamos trabajamos bien, ¿no? Y podemos pues lograr que esta estrategia número 2 se cumpla. Y bueno, implementar programas orientados a garantizar y mejorar la calidad, ¿no? A ver, ¿cuáles serían esos programas que se tienen que implementar? De repente programas en los que tiene que ver la salud mental, puede ser, ¿no? Los que tienen, pues tenemos que trabajar con los psicólogos, puede ser, ¿no? Que este tipo de enfermedades a veces lleva pues a mucha gente a la depresión. Bueno, porque lo toman pues muy a pecho porque se sienten muy mal con este tipo de enfermedades, que se sienten discriminadas, ¿no? Que ellas sienten, ¿no? Que las miran como algo raro y a veces no es así, sino que lo presienten, ¿no? Entonces hay que pues implementar programas con el fin de que estas pacientes estén psicológicamente, mentalmente bien, ¿no? Y aquí pues trabajar salud mental. Lo que se estaba promocionando antes que llegara este virus, promocionar salud mental, todo lo relacionado a salud mental. Porque el hecho que tengas un estado de estrés o de ansiedad no significa que estés loco, ¿no? Entonces, se empezó a hablar muchísimo de la promoción de salud mental. Bueno, ahora que ya les digo, ¿no? Esto nos ha bajado, pero bueno, que luego vamos a retomarlo nuevamente, promocionar la salud mental, ¿no? O sea, todos podemos visitar un psicólogo y no necesariamente tenemos que tener algún tipo de problemas psicológicos para visitarlo, ¿no? Sino que tenemos nosotros en la mente esa idea, ¿no? Y así pues muchísima gente tiene esa idea, ¿no? Que si visitas a un psicólogo es porque tienes algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Y no es así. Entonces, el Ministerio de Salud lanzó el programa de promoción a la salud mental. Y eso es lo que estábamos haciendo. Bueno, y lo seguiremos haciendo cuando termine todo esto, ¿sí? Y aquí la estrategia número 3 dice, todas las personas deben recibir los servicios de atención de ITS que necesitan con la calidad adecuada. Aquí hablemos de calidad ya, ¿no? No hablemos de cantidad, sino hablemos de calidad de atención, ¿no? Atención para un acceso equitativo, o sea, todo por igual, a todos por igual. O sea, aquí no vale raza, aquí no vale dinero, aquí no vale estatus, aquí toda la atención es igual. Por eso le dice aquí la estrategia número 3, atención para un acceso equitativo. ¿Sí? Bueno,
orientar las intervenciones sobre igualdad de género, ¿sí? Hombres y mujeres deben recibir el mismo trato, ¿ah? Igualdad de género. Empoderar a las mujeres y niñas que aborden la violencia, la violencia, hay que empoderarlas, ¿no? Hay que darle muchísimo aliento a ellas, a las mujeres y las niñas, ¿no? Que enfrenten este tipo de violencia, sepan, pues, a su agresor, pues, o a la persona que las está agrediendo, pues, decirle o sea, informar, ¿no? Informar que está siendo, pues, agredida, ¿no? Hacer la acusación del caso, ¿no? Ir a alguno de los centros encargados de esto, ¿no? Donde existen aquí en Perú, por ejemplo, tenemos los centros de lo que son a la ayuda a las mujeres, ¿no? No son atacadas sexualmente o son violentadas en el hogar, ¿no? Tenemos muchísimos de esos servicios también telefónicamente. No tienen por qué soportar este tipo de violencia. Entonces aquí hay que empoderarlas, ¿no? ¿Y cómo las empoderamos? Pues, dándole información, muchísima información, ¿no? No se pueden dejar, ¿no? Aquí ya no es el machismo lo que tiene que predominar. Aquí ya a estas alturas, en este siglo que estamos viviendo, no puede haber pues tipos de violencia, ¿no? Y mucho menos contra niñas, muchísimo menos contra ellas, ¿no? Entonces, incorporar la educación sexual integral en los planes de estudios para adolescentes, ¿no? Trabajamos con los adolescentes. Hay que incorporar, bueno, ya está incorporada lo que es educación sexual, ¿no? Se da hoy en día, es un curso en los coles, lo que es educación sexual. Se les da a las niñas pequeñas cuando entran el 3, 4 y 5 añitos, ya se empieza a hablar de anatomía, ¿no? De anatomía, de los genitales externos, genitales internos, qué es lo que tiene una niña, qué es lo que tiene un niño. Entonces, la idea es pues que ellas sepan, ¿no? Esos órganos no se los puede tocar nadie, solamente mamá, ¿no? O papá de repente, ¿no? Entonces, ese es incorporar la educación sexual integral. Entonces, integral, pues trabajemos profesores, los profesores junto con los profesores, con los profesionales de la salud, y los profesionales de salud pues, también comprometidos con todos, ¿no? Con todo tipo de gente, ¿no? Sin distinción de ninguna índole. Eso nos va a llevar pues a engrandecer como Perú, eso nos va a llevar pues a disminuir este tipo de casos y nos va a llevar pues a salir adelante con esta estrategia que ha propuesto la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Luego dice, involucrar a las organizaciones comunitarias y a las redes sociales en la planificación y prestación de servicios, ¿ves? Organizaciones comunitarias, sabemos nosotros que las comunidades, hay comunidades, ¿no? En donde tienen pues una persona que es su guía, su líder, ¿no? Entonces ahí trabajamos, la comunidad, con el líder de la comunidad. Las redes sociales, ¿no? O sea, haciendo énfasis por todas cuántas redes sociales tenemos hoy día. Existe Facebook, existe el WhatsApp y muchas más, ¿no? Muchísimas redes donde pues la comunicación es rapidísima, ¿no? Y luego y la prestación de servicios. Pues nosotros como obstetras estamos pues muy atentas en cuanto a lo que es la prestación de servicios, ¿no? Entonces, para poder dar una atención equitativa, ¿no? Todo por igual, ¿no? Los profesionales de salud cumplimos aquí una gran labor, ¿no? De mucha importancia que vamos a lograr con ello, pues cumplir con esta estrategia y disminuir pues muchísimos casos de ITS, y VIH y sífilis. Prestar servicios apropiados para los adolescentes y revisar las políticas sobre el consentimiento para mejorar el acceso, ¿no? Servicios apropiados para los adolescentes, nos dice. Bueno, servicios apropiados. Aquí manejamos los programas de los adolescentes, hay programas de adolescentes, ¿no? Tanto en lo que nosotros tenemos como obstetras, como otros
programas de salud, ¿no? Otros servicios de salud. Psicología, por ejemplo, tiene sus programas que le da a los adolescentes, o sea, ¿no? Otro es psiquiatría, también tiene un programa que le da a los adolescentes, ¿no? Entonces son servicios que se les brinda a estos chicos, ¿no? Porque, bueno, pues ellos son el futuro, ¿no? Y con ellos es lo que se tiene que manejar este tipo de enfermedades, ¿no? Garantizar la capacitación de los profesionales de la salud sobre derechos humanos e igualdad de género en relación con las ITS y VIH. MINSA da muchísima capacitación. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos capacitarnos o porque ponemos miles de peros para capacitar. O cuando se programa una capacitación, pues ya ponemos todos los peros posibles para no ir, ¿no? Eso es lo que pasa, porque vamos a hablar esa es la gran realidad, esa es la gran verdad, ¿no? Es ¿para qué capacitarnos? Si pensamos a veces que lo sabemos todo y no nos queremos capacitar, esa es la verdad. No es así, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener toda la información referente a salud, todo lo moderno que sale, todo lo que la OMS dice, ¿no? Todo lo que las organizaciones de salud, pues, nos empiezan a informar todo lo nuevo, la metodología nueva, los medicamentos nuevos, enfermedades se presentan nuevas también, o algún tipo de tratamiento nuevo para ciertas enfermedades. Tenemos que estar al ojo con ello, tenemos que estar al loro, como decimos, ¿no? Tenemos que estar al día con todo ello, porque somos nosotros los indicados de dar información a los pacientes, ¿no? Si nosotros no sabemos cómo vamos a informar a los demás, ¿no? Porque a veces pacientes te preguntan, o sea, los pacientes te preguntan, el simple hecho de verte con tu uniforme ya se están acercando a preguntarte. Y si nosotros no sabemos darle la información, pues imagínense, no vamos a salir nunca de esto, ¿no? Entonces, la capacitación para los profesionales de la salud, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Se da el colegio de obstetra también nos da a nosotros capacitaciones, también a nivel de lo que es las redes, también da capacitaciones, por lo tanto, pues a nosotros a seguir capacitándonos, a seguir, pues, con ello aprendiendo y aportando en que sea un granito de arena, como se dice, ¿no? La estrategia número 4. Las personas deben recibir los servicios de atención en materia de ITS que necesiten sin padecer dificultades financieras, ¿no? Mira lo que dice. Los servicios de atención en materia que necesiten sin padecer dificultades financieras. Por supuesto, si esto es gratis. ¿Por qué va a padecer dificultades financieras? Si todo este tipo de seguimiento, si todo este tipo de detección, si todo este tipo de que se le hace, si se le brinda un tipo de medicamentos es gratis. Por lo tanto, pues el paciente no tiene por qué sufrir ningún tipo de nivel económico, ¿no? Porque todo es gratuitamente. Dice, financiación para la sostenibilidad. ¿Sí? Aquí, lograr una mayor equidad sanitaria, reuniendo los conjuntos de fondos existentes en grupos más grandes para evitar los sistemas de seguro fragmentados. Aquí, Perú tiene un sistema de salud fragmentado, que tenemos pues sanidad, lo que es seguro social, ¿no? Lo que es seguro por el Ministerio de Salud, lo que es el seguro por las Fuerzas Armadas, lo que es el seguro a nivel de las clínicas privadas, o sea, pues es un seguro fragmentado, ¿no? O sea, te puedes ver, dependiendo de tu situación económica, ¿no? Dependiendo de a qué sistema de seguro perteneces, a eso se refiere, ¿no? Dice, lograr una mayor equidad sanitaria, reuniendo los conjuntos de fondos existentes en grupos más grandes para evitar los sistemas de seguro fragmentados. De hecho que no lo vamos a evitar, somos un país así, con este tipo de seguro, ¿no? Nos hacemos ver por distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un seguro de lo que es de salud, me hago ver por esa salud. Aparte tengo un seguro privado en el que me cubre, por ejemplo, otro tipo de enfermedades, ¿no? Un oncológico, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es oncología. Es un tipo privado ya. Me puedo hacer ver por ese tipo privado porque, bueno, pues estoy pagando un dinero.
pero también me puedo hacer ver por mi seguro porque pertenezco a una institución y mi institución me descuenta para ese seguro, ¿no? Entonces, estoy haciendo, pues, haciéndome ver, ¿no? De una forma fragmentada, porque estoy utilizando ambos. No debe de ser así. Por eso dice una equidad sanitaria, ¿no? O sea, me tengo que hacer ver por un solo tipo de seguro, no puedo hacerme ver por varios, ¿no? Definitivamente, todos los médicos tienen pues su manera de ver las cosas, su manera de interpretar de repente los resultados. Todos tenemos, porque tenemos distintas maneras de pensar, ¿no? Entonces, tenemos que lograr solamente que haya una equidad, o sea, que haya una igualdad en ellos. Tiene que haber un protocolo, ¿no? En el que todos tenemos que actuar y trabajar por igual. No podemos hacer un profesional de salud manejar de una manera una enfermedad y otro profesional de salud manejarla de otra manera. No se puede hacer eso. Nosotros como tetras no podemos decir que tampoco, manejar, por ejemplo, el control prenatal de una manera y otra colega puede manejarlo de otra manera. Tampoco es así, ¿no? Cuando se detecta una enfermedad, una obstetra dice una cosa, otra obstetra dice otra cosa. Entonces no se trabaja como debe de ser. Se tiene que cumplir con un protocolo. O sea, ¿qué se tiene que hacer ante dicha enfermedad? Estos son los pasos que hay que realizarlo porque está estipulado que hay un protocolo de por medio y por lo tanto se tiene que respetar a nivel de todo Perú. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, todos que tenemos que hacer el mismo trabajo, la misma función, la misma labor, ¿no? No podemos estar a veces peleadas con nosotros, con nuestras mismas colegas, que viene una paciente y dice, es que la señorita tal me dijo eso, y ahora usted me dice eso. O me voy al médico y el médico me dijo eso. Eso no es trabajar en equidad, eso no es trabajar pues en conjunto, ¿no? Así no es, así no vamos a poder pues cumplir con las estrategias planificadas, ¿no? Y vamos a seguir siempre lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a tomar conciencia de ello y esperemos que se lance el protocolo en cuanto al Ministerio de Salud, que nos tiene que brindar el manejo de todas estas estrategias, ¿no? Que ya están dadas para el año 2030. A ver, ¿cuál nos corresponde a nosotros como obstetras, ¿no? ¿Qué es lo que está planificado MINSA, ¿no? Las obstetras tienen que hacer para cumplir este tipo de estrategias, ¿sí? Garantizar que los planes de seguros de salud abarquen la totalidad de los servicios de tratamiento de las ITS, ¿no? Los planes de seguro de salud, por eso les digo, el seguro fragmentado, ¿no? De repente vayamos a la clínica. La clínica, claro, por la clínica te va a cobrar el medicamento, ¿no? Y te va a dar un medicamento más caro. Cuando MINSA te lo está dando gratis. Cuando el seguro social te lo está dando gratis, pero como tenemos un seguro fragmentado, de repente no tenemos seguro social y tenemos solamente el seguro privado, vamos a ir al seguro privado y nos va a dar un medicamento mucho más caro, ¿no? Y no es el que está estipulado dentro de lo que dice la Organización Mundial de Salud. Por lo tanto, no vamos a poder manejar esto, no lo vamos a poder hacer. Eso aquí nos dice bien clarísimo nos está diciendo una mayor equidad sanitaria, ¿sí? Y bueno, pues tenemos que seguir luchando contra porque se nos va a presentar muchísimas cosas para lograr que estos objetivos de aquí al año 2030 se cumplan, ¿no? Aquí hay medidas prioritarias que deben adoptar los países. A ver, vamos a ver qué nos dice la OMS cuáles son estas medidas, ¿no? Programas integrales de información sanitaria, educación y promoción de la salud dirigidas a los adolescentes. Se trabaja con adolescentes, ¿no? Entonces son programas que van enfocados a ellos, a ese tipo de edad. Adolescentes, pues según la OMS, entre los 9 a los 19 años, son lo que ha dicho la OMS, ¿no? Ese rango de edades, ¿no? Programas de promoción del uso de preservativos masculinos y femeninos para una protección dual contra las ITS y embarazos no deseados. Promocionar eso, siempre lo hemos promocionado.
siempre los preservativos, más que todo cuando tenían los preservativos masculinos porque no tenían los femeninos, ¿no? Entonces, promocionábamos y todos los países del mundo promocionan los preservativos. Otra cosa es que los adolescentes no quieran usarlos, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Por eso que nos dice que tenemos que hacer los programas, ¿no? Los programas integrales, tanto en formaciones sanitarias como en educación, o sea, en los colegios, ¿no? Tenemos que ir promocionando cada vez que tengamos la oportunidad del caso, hablar de este tipo de cosas, ¿no? Del uso del preservativo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Hay en los colegios, hoy en día, bueno, se va a contratar una obstetra en los colegios para que esa obstetra, pues, ese es el pedido, ¿ya? Ese es el pedido, que haya una obstetra en los colegios y que se encargue pues, de todo este tipo de programas. Ojalá y realmente se logre, ¿no? Y podamos estar trabajando pues en los colegios con estos chicos. Distribución de preservativos a mujeres que estén en riesgo de adquirir ITS, ¿no? Por ejemplo, pues mujeres que están en riesgo, las mujeres pues que se dedican a los trabajos, ¿no? Este tipo de trabajo sexual, ¿no? Bueno, también mujeres pues que tienen una y otra pareja, ¿no? Entonces, con ellos mayormente se tiene que trabajar porque, bueno, son personas vulnerables, son personas que están en riesgo, ¿bien? Promoción de la circuncisión médica. Bueno, esto de la circuncisión médica realmente es algo que es muy hablado, muy discutido, ¿no? Y que bueno, pues los chicos no se lo quieren hacer, ¿no? Por más que hagas promoción de ello, lo ven como si estuviera, como una cirugía muy grande, ¿no? Y pues tienen miedo de hacerlo, sinceramente, ¿no? Cuando les toca hacer el tema de la circuncisión, pues lo ven como si les superara pues el corazón, así lo ven, porque son adolescentes, ¿no? Esos adolescentes que todavía están inmaduros, y que necesitamos pues trabajar muchísimo con ellos para lograr convencerlos, ¿no? Entonces, voluntaria, no creo, ¿no? No creo eso. Bueno, de repente en otros países sí hay, pero aquí en Lima es un poquito difícil, para no decirlo imposible, ¿eh? Lograr que un adolescente se haga la circuncisión. Bueno, hay países, ¿no? En África que, bueno, a todos los niños se le hace porque, bueno, es su cultura. Su cultura se lo permite, no sé si es de Asia o no sé qué país, pero su cultura, por su cultura se hacen todos los niños la circuncisión, ¿no? Por lo tanto, pues ellos tienen un bajo porcentaje en lo que es enfermedades como en el caso del cáncer de cuello uterino, ¿sí? El acceso garantizado a las vacunas del virus del papiloma y la hepatitis B. Bueno, estas vacunas, la hepatitis B hace muchísimos años. El HPV, pues hace 5 años atrás es donde se ha implementado y donde pues se les ha puesto pues a muchísimas niñas, ¿no? Claro que ya les he dicho, ¿no? Hay mamás antivacunas y como ahora son los consentimientos informados y por parte de que es una niña, tenemos que tener el permiso de los padres, ¿no? Nos vamos a encontrar pues con muchísimos de los padres en los que no van a querer, no quieren firmar este tipo de documentos, ¿no? Bueno, uno porque la ignorancia, ya les he dicho, la ignorancia es muy grande, ¿no? Y eso causa pues que actúen de esa manera. Tenemos que darle pues mayor información, a estar ahí con esas personas que no creen en las vacunas, pues estar ahí una y otra vez, con el fin de repente de animarlos, ¿no? De convencerlos lo grave que es esta enfermedad y que bueno, pues ya no lo van a sufrir, sino lo van a sufrir sus niños, ¿no? Entonces, de aquí con los años, pues su niña es la perjudicada, no ellos. Entonces es una vacuna, que ni siquiera duele, ¿no? Porque vamos a decir, si fuera una vacuna, pues de esas que duele muchísimo, ¿no? Es una vacuna que se le pone, pues, y que no causa ningún tipo de complicación luego de colocarla, ¿no? Como cualquier otro tipo de vacuna. Y la hepatitis, bueno, la hepatitis B es, a todos, solamente a pacientes que hayan presentado ya estas enfermedades, sino a todos. Todos tenemos que tener la vacuna de la hepatitis B.
Luego, tratar los principales factores que aumentan el riesgo de adquirir ITS. ¿Cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de adquirir ITS, ¿no? Entonces, hay que tratarlos, ¿no? Por ejemplo, pacientes o personas que se encargan, pues, de tener este tipo de trabajos sexuales o pacientes que están, pues, que tienen una y otra pareja, en el caso de los adolescentes, tienen pues cambian fácilmente de pareja, ¿no? O sea, tienen el riesgo de adquirirla fácilmente, ¿m? Porque ya esta enfermedad es una cadena en la que no se sabe pues quién contagia a quién, ¿no? Entonces, lo primordial es darles información, en todo es la información, ¿no? En todo es promocionar, en todo, hacer múltiples campañas, utilizar las distintas redes que hay para de esa manera, pues, ganar terreno en ello, ¿sí? Trabajar con los asociados para promover nuevas iniciativas de reducción de riesgos y empoderar a los adolescentes, las mujeres jóvenes y las poblaciones específicas, ¿no? Trabajar con los asociados, dice, o sea, ¿a qué se refiere esto? Trabajar con grupos, ¿no? Un grupo de repente que tienen una asociación o una comunidad que tiene una asociación o un pueblo en el que tienen pues un grupo de personas que son las líderes encargadas de sacar adelante este pueblo, ¿no? Las comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? Trabajar con este tipo de comunidades. Claro que es un poquito difícil porque tienen otro tipo de lengua, ¿no? Y a veces la comunicación no se puede dar. Se necesita de un intérprete para ello. Ustedes pueden ver lo que se hace en otros países a través del internet, cómo se llega a este tipo de comunidades, ¿no? Cómo se entabla conversación con este tipo de comunidades. Entonces, a veces es muchísimo riesgo, ¿no? Sobre todo las obstetras que trabajan en lo que es en la selva, por ejemplo, donde hay muchísimas comunidades de estas nativas, en las que a veces, pues, no, ellos no ven bien el hecho de examinar a una paciente, ¿no? O en la misma sierra, la paciente por su cultura no se deja ver. Entonces, hay estas cosas, hay estos detalles que, bueno, pues que no podemos a veces hacer mucho, ayudar mucho, porque la misma paciente no nos deja, no nos permite, ¿no? Aumentar la resiliencia, confianza y capacidad de acción, ¿no? Es que hay que aumentar ello, hay que dejar que el paciente pues crea en nosotros, los adolescentes crean en nosotros, depositarles confianza, animarlos, ¿no? A seguir este tipo de orientación, a que ellos nos crean, o sea, tenemos que hablarles de tal manera que crean, que confíen en nosotros, ¿no? Y de esa manera pues podemos manejarlos. Porque si los adolescentes, no ganamos terrenos con los adolescentes, no podemos hacer, pues, lograr que se cumplan todos los objetivos planificados, ¿no? Entonces, abogar un aumento de compromiso, los recursos y las medidas para eliminar las ITS en recién nacidos. Bueno, el compromiso lo tenemos todos, ¿no? Todos los profesionales de salud. Lograr un aumento, bueno, se refiere a bajar todo en lo que hacemos salud, por ejemplo, ¿no? Para lograr pues que este aumento siga creciendo, ¿no? Y el objetivo, pues, eliminar las ITS en los recién nacidos. O sea, se puede lograr, ¿no? Se puede lograr si se detecta a tiempo las ITS durante el embarazo, ¿no? Pero si no se logra detectar, porque, bueno, ya les decimos, tenemos pacientes que se controlan y pacientes que no se controlan. Entonces, el 100% no lo vamos a lograr, ¿no? Sí, así podemos, pues, disminuir estos casos, ¿no? Aquí lo que quieren es eliminar las ITS en los recién nacidos, ¿no? Bueno, los niños no tienen la culpa de nada, ¿no? Sino fue la madre que se descuidó, una madre que no acudió a un control prenatal y por lo tanto no ha sido detectada esta enfermedad, ¿no? Entonces, el compromiso, nosotros estamos comprometidos con ello, el compromiso lo tenemos, ¿no? Sino que a veces se escapa de nuestras manos, que no podemos hacer más. Y bueno, aquí tenemos ya las metas mundiales para el 2030, ¿no? Dice, se puede lograr el objetivo de poner fin al 2030 al problema de salud
pública representa la epidemia de ITS, lo que pasa por el cumplimiento de una serie de ambiciosas metas. ¿Cuáles son esas ambiciosas metas que tienen pues los organismos mundiales, ¿no? Para el año 2030, o sea, de aquí a unos 10 años, reducir en un 90% la incidencia del treponema pallidum, o sea, del sífilis, a nivel mundial con respecto al 2018. Bueno, que hubo cierta disminución en el año 2018, pero ahora el objetivo es lograr un 90%. Es bastante, ¿eh? Luego, reducir en un 90% la incidencia del Neisseria gonorrea a nivel mundial con respecto al 2018. También se plantea algo grande, ¿eh? Algo grande tienen las organizaciones de salud, ¿no? Reducir a 50 como máximo el número de casos de sífilis congénita por cada 100.000 nacidos vivos en el 80% de los países. Lograr que los países cuyo programa nacional de inmunizaciones incluya la vacuna contra el virus del papiloma humano mantengan una cobertura del 90% a nivel nacional y de al menos el 80% en cada distrito. Bueno, aquí lo tenemos en lo que es Lima, ¿no? No sabría decirles si hay a nivel de provincias, ¿no? Al menos en esas costas que están muy lejanas, ¿no? Realmente no tengo información de ellos si se logra poner o no sé, o llegan las vacunas del PBH a esos sectores. No sabría realmente, pues no tengo la información debida, no. Sí, aquí en Lima Metropolitana lo tenemos, claro que sí. ¿Son gratuitas? Claro que sí, que nos lo da el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, son metas o objetivos planificados para el año 2030, ¿no? Con el objetivo grande que tienen, ¿no? En lo que es en salud pública, disminuir en cantidad los porcentajes de que son enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, estamos nosotros en esas metas, tenemos nosotros pues, que ver muchísimo con estas metas mundiales, en cuanto al trabajo que hacemos con las gestantes, en los controles prenatales, en los trabajos que hacemos nosotros con lo que son las pacientes que recurren a planificación familiar, ¿no? Entonces, tenemos pues muchísimo trabajo que es encaminado pues al año 2030, o sea, es bastante tiempo y por lo tanto pues estoy segura como la Organización Mundial de Salud, que si todos trabajamos en equipo, que si todos tomamos las mismas medidas, si todos trabajamos con un mismo protocolo, pues los vamos a lograr, ¿no? Este manejo de ITS, VIH y sífilis para el año 2030 se tiene que disminuir en un gran porcentaje y en algunos se tiene que disminuir en los recién nacidos. Lo vamos a lograr siempre y cuando trabajemos como podemos hacerlos nosotros, los profesionales de salud, nosotros las obstetras, ¿no? Siempre, pues, apoyando a los adolescentes, siempre haciendo los programas hacia los adolescentes, siempre haciendo cualquier tipo de promoción o de campaña para, pues, lograr los objetivos planteados, ¿no? Y ahora, conforme pase todo esto, pues, trabajar promocionando lo que es la salud mental. Es muy importante también trabajar con profesionales de este tipo de índole, en este caso los psicólogos o los psiquiatras, ¿no? Entonces, con todo ello, pues vamos a lograr nosotros, pues, disminuir, ¿no? Y cumplir, pues, con las metas que se han planteado de aquí, pues, a 10 años, ¿no? Lo que la Organización Mundial de Salud le ha costado, pues, tantas reuniones con diversos sistemas de salud, como la OPS, como la de los programas de medicamentos, de alimentos. O sea, es un trabajo, pues, que lo han estado elaborando desde el año 2016, ¿no? Que fue con el objetivo del 2021, pero debido a la pandemia, pues no ha pasado nada. Que hubo una reducción, pues muy mínima, pero que nuevamente ha salido a flote mucho más todavía, ¿no? O sea, ha aumentado estos casos. Y ahora, pues, se han reunido nuevamente para hacerlo, pues, a largo plazo, ¿no? De aquí a unos 10 años. Entonces, de aquí a unos 10 años, se supone, ¿no?
ayuda de todos, los profesionales de salud lo vamos a lograr, ¿no? Y por supuesto, pues nosotros como obstetras no nos podemos quedar atrás respecto a lo que son las gestantes y los adolescentes, porque son con ellos lo que tenemos que trabajar, ¿no? Son con ellos con los que tenemos el compromiso grande para lograr disminuir este tipo de enfermedades. Bueno, pues fue un placer dar este tipo de ponencia porque es un tema muy importante y porque tenemos que saberlo, porque tenemos que manejarlo. Y agradecerles por su presencia, por haberme escuchado y ojalá que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.